Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a esta tercera parte del especial sobre la independencia de Texas en su canal El Librero de Mau. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban al canal para estar al tanto del contenido que se sube. También quiero agradecer el apoyo que le han brindado al canal y extender la invitación a que si les gusta el contenido que aquí se hace, lo recomienden y compartan para llegar a más personas. Sin más que decir, comencemos. México, al conseguir su independencia en 1821, se organizó en un imperio a diferencia de su vecino del norte, que se organizó como una república. Este imperio fue efímero porque duró poco más de un año, pero fue en este periodo donde se estableció el primer contacto diplomático con Estados Unidos. El emperador Agustín de Iturbide envió a Juan Francisco Azcárate a la Unión Americana para entrevistarse con Joel R. Poinsett, un diplomático estadounidense cuya relevancia en nuestra historia sería mayor poco después. Posterior a dicha reunión, Azcárate le comunicó a Iturbide que Estados Unidos estaba interesado en renegociar el Tratado Adams-Onís firmado con España antes de la independencia. Claramente la renegociación debía ser benéfica para los intereses del vecino del norte, que buscaba anexionarse Nuevo México, Texas, las Californias, Sonora, Nuevo León y Coahuila. Iturbide, a pesar de la alarma ante dichas intenciones, se negó de manera cortés, acorde a las reglas no escritas de la diplomacia. Poco después, el imperio de Iturbide se disolvió en 1823 y fue reemplazado por la Primera República Federal, cuya constitución, la Primera de México, fue promulgada en 1824. Durante este periodo, Estados Unidos envió al mismo Joel R. Poinsett, nombrándolo ministro plenipotenciario y primer representante de la Unión Americana en México. Azcárate, conociendo la actitud del vecino del norte, le informó de la situación al presidente Guadalupe Victoria para prevenirlo. Poinsett llegaría a México con una serie de instrucciones, siendo la más relevante para nuestra historia el lograr nuevas negociaciones que permitieran la anexión de los territorios antes mencionados bajo tres argumentos. El primero era la ambigüedad de los ríos navegables que fueron usados como referentes de los límites y que, según Estados Unidos, daría pie a reclamaciones de ambos lados. El segundo era que al mover la frontera más al sur, le permitiría a la Ciudad de México como capital tener a sus territorios más cerca para mejorar la administración. El tercero era que con la cesión de los territorios, Estados Unidos le quitaría a México la carga de tener que combatir a los indígenas de la zona que atacaban a los colonos de ambos lados de la frontera. Poinsett comenzó a visitar a varios ministros y al propio presidente Victoria. Viendo que de manera sencilla los políticos mexicanos no cedían, llegó a ser descarado con sus intenciones, tanto que su presencia fue considerada un peligro latente para las relaciones de ambos países. En julio de 1827, el Congreso de Veracruz criticó sus acciones tildándolas de injerencistas. Con ello, Poinsett tuvo que calmarse y abandonó su intención de lograr una renegociación del Tratado de Límites. Se enfocó entonces a otras tareas diplomáticas como la negociación y firma en 1828 del primer Tratado de Comercio entre Estados Unidos y México. Este fue ratificado por el Congreso norteamericano, pero no por el Congreso mexicano, por lo tanto, no entró en vigor. Al final, Poinsett perdió toda simpatía en México. El gobierno mexicano solicitó un nuevo representante a Estados Unidos. ¿Por qué se toleró tanto tiempo la presencia de este personaje? Muy simple. Era un secreto a voces que Poinsett apoyaba y asesoraba a los federalistas mexicanos. Recordemos que México sufriría años de inestabilidad por las luchas entre federalistas y centralistas. Al final su presencia fue tan molesta y abiertamente separada del ámbito diplomático que ni los mismos federalistas lo querían ya. Poinsett se vio obligado a dejar su puesto y salió del país el 2 de enero de 1830. Mientras esto ocurría en México, en Estados Unidos Andrew Jackson se convirtió en presidente en 1828. Durante su campaña, coreaba que recuperaría Texas. Bajo su lógica, Estados Unidos había cedido Texas a México por error y debía ser enmendado. Fue entonces que después de la salida de Poinsett, nombró a Anthony Butler como ministro plenipotenciario. Butler sería peor que Poinsett en cuanto a su obsesión de adquirir los territorios del norte de México.
De 1830 a 1836, Butler empeoró de todas las maneras posibles la relación entre Estados Unidos y México, que ya de por sí habían quedado tensas después de la partida de Poinsett. Butler era un diplomático que sus contemporáneos juzgaban de vulgar, ignorante e inmoral, defectos que demostraría en su gestión. Mientras esto ocurría, durante todo el año de 1832, la Cancillería mexicana siguió recibiendo alarmantes mensajes desde Washington, que ahora ya hablaban del inminente peligro de una revuelta en Texas. En ellos se hacía alusión al carácter norteamericano, que, acostumbrado a introducirse con toda libertad en cualquier parte, utilizaba la fuerza cuando encontraba un obstáculo. También envió recortes de periódicos donde se hablaba de Texas muy familiarmente. Estados Unidos desde temprana edad se dio el papel de protector de los derechos humanos de sus ciudadanos en todo el mundo. Si bien de inicio esto parecería lógico de cualquier gobierno, la nación norteamericana usó este papel para justificar intervenciones o presiones a gobiernos extranjeros con tal de imponer sus intereses. Durante los sucesos anteriores a la separación tejana, el gobierno norteamericano esgrimía que le hacían un favor a México al adquirir Texas, California y Nuevo México, porque eliminarían la amenaza indígena protegiendo al mismo tiempo la vida de sus ciudadanos y la de los mexicanos. Este fue un argumento característico dentro del papel que se había adjudicado a Estados Unidos. Tenía que justificar el deseo de extender su territorio a expensas de sus vecinos. Butler utilizó todas las estrategias e ideas que tuvo a su alcance para lograr al menos la adquisición de Texas. En una ocasión chusca, de esas que ocurren a lo largo de la historia y nos pueden causar gracia al leerlas, Butler visitó a Lucas Alamán, ministro de Relaciones Exteriores de México, para informarle de que la frontera de Texas con Estados Unidos, fijada en el río Sabine, estaba mal, que el río Sabine era en realidad el río Nueces y que por ello la frontera debía recorrerse. Ante este absurdo, Alamán rechazó su petición. Ante su desesperación y la presión de su gobierno, Butler aconsejó al gobierno de su país ocupar directamente el territorio tejano con tropas estadounidenses, cosa que nunca ocurrió. En otro intento, el presidente Jackson autorizó a Butler una cantidad de dinero para sobornar a ciertas autoridades mexicanas que ayudaran de alguna forma a conseguir la anexión de Texas. Butler no supo hacerlo y fracasó en la encomienda. Al final, la única estrategia de Butler que tuvo éxito fue a largo plazo y sería usada por muchos diplomáticos estadounidenses en el futuro: el uso de las reclamaciones para adquirir cosas de México. Esto consistía en que México reconociera una deuda con los ciudadanos estadounidenses que no pudieran pagar monetariamente y tendrían que hacerlo con tierras, como en el caso tejano, o con cualquier otra cosa en el futuro. Durante los 6 años que Butler estuvo en su cargo, reunió todas las quejas que pudo y exageraba las cifras de los daños. México terminó debiendo una cantidad exorbitante de dinero. Cada vez que surgieran quejas mexicanas por invasión de territorio, por ayudar a los rebeldes, los ministros estadounidenses utilizarían las reclamaciones como una cortina de humo para quitar importancia a los sucesos y quedar en el papel de víctimas. Así fue como forjaron el mito de un México grosero y petulante, que no hacía más que ofender a su benévolo vecino. El estadounidense conoce a través de los textos escolares una historia de generosidad a la que invariablemente se le ha respondido con ofensas. Ante la incapacidad de sus ministros de concretar la venta del territorio tejano, el presidente Andrew Jackson envió a Texas a un colono radical en cuanto a sus ideas independentistas, Samuel Houston. Este personaje ya había ocupado cargos importantes en el país norteamericano y era un amigo personal del presidente. Houston tenía la idea del destino manifiesto. En Texas vio una nueva oportunidad y quería aprovecharla. Houston llegó a Texas en 1833. Para entonces ya gozaba de cierta fama entre los colonos y estos lo hicieron delegado de la convención realizada en San Felipe, Austin, el 1 de abril de 1833. En esta convención los colonos volvieron a solicitar su separación de Coahuila. Esta separación era un reclamo que desde 1832 los colonos tejanos buscaban conseguir. Querían formar un nuevo estado dentro de la República Mexicana con sus propias autoridades. Si la separación se hubiera concretado, la población mexicana en Texas estaría en desventaja por su reducido número. Por ello nunca se les concedió.
Volviendo con la convención, para Houston este fue su primer contacto con los colonos para conocer la situación. Houston redactó lo que sería la constitución del nuevo estado de Texas que se quería formar aún dentro de México. Al final, los delegados nombraron a Austin como su representante ante el Congreso mexicano para llevar sus peticiones a la Ciudad de México. Recordemos que Austin se mantenía leal a México. Durante la convención de 1833 contuvo las ideas radicales de varios colonos que querían separarse y anexionarse a Estados Unidos. Austin buscaba explicar o justificar a los demás colonos los errores del gobierno mexicano y alababa sus pocos logros. También intentaba inculcar un nacionalismo por su nuevo país. Una prueba de ello es que fundó el Seminario Ciudadano Mexicano, que tenía la intención de formar una conciencia nacional entre los colonos. Por diversos medios buscó la creación de una institución gubernamental que enseñara el español a los colonos para así integrarlos a la sociedad mexicana, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Ante los constantes descolones sufridos por el gobierno mexicano, Austin se fue desilusionando y crecía su angustia ante la idea de no ver prosperar a su gente. Buscaba el bien de los colonos sobre todas las cosas. Se puede decir sin temor a equivocación que Samuel Houston fue el que radicalizó a los colonos. Recordemos que en un principio los que querían la separación eran minoría, pero cuando el gobierno mexicano cometió ciertos errores, Houston los magnificaba para hacerlos ver más graves de lo que realmente eran. Con ello, los colonos se fueron convenciendo que la separación de México era lo mejor. Austin llegó a la Ciudad de México a mediados de 1832 y presentó las demandas de los colonos ante el Congreso mexicano, pero recibió una negativa por parte de estos. Después de este hecho, Austin escribió una carta el 2 de octubre de 1833 al Ayuntamiento de San Antonio de Béjar para que apoyaran metiendo presión para separar a Texas de Coahuila. Austin emprendió su regreso a Texas con una pequeña victoria con la derogación de parte de la ley de colonización de 1830, aquella que endurecía la inmigración a Texas. Llegando a Saltillo, fue arrestado por las autoridades mexicanas, el cargo que se le imputó, traición. Resulta que su carta al Ayuntamiento de San Antonio había sido interceptada por las autoridades mexicanas y éstas interpretaron el contenido como sedicioso. Austin quedó preso un tiempo. Butler y Houston aprovecharon su ausencia para dilapidarlo. Butler en la Ciudad de México decía que era un traidor a la nación mexicana, y Houston con los colonos decía que Austin no quería separarse de México porque perdería los contratos de colonización que le habían dado mucha riqueza. Finalmente, Austin obtuvo una amnistía y pudo salir libre hasta mayo de 1835. Estuvo preso poco más de un año y medio. Viajó a Nueva Orleans y luego a Texas. Para entonces, Austin ya había cambiado de bando con respecto a la independencia de Texas. Ese día algo cambió dentro del Otso. El 8 de septiembre de 1835, Austin dio un discurso a los colonos en Brazoria, donde recriminaba que quiso mexicanizarse, pero el propio gobierno mexicano se lo impidió. Denunciaba el olvido y trabas del gobierno mexicano que no les permitía a los colonos progresar y que toda vía pacífica había sido en vano. La única solución que quedaba para lograrlo era la fuerza. Se determinó que cada pueblo debía formar y enviar una milicia armada y recursos para las operaciones militares en ciernes. La mecha había sido prendida. Hasta aquí dejamos esta tercera parte. Dale me gusta si te agrada el contenido del canal y no olvides suscribirte para ver las siguientes partes que se publicarán pronto. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.